Hola, muy buenas tardes. Soy Miriam Montero, especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública de la ciudad de Valledupar. Hoy quiero hablarles sobre un fenómeno que ha venido haciendo carrera en nuestra querida Colombia y nuestra querida patria. Se trata del desplazamiento forzado. Pero antes, quiero significar y quiero decirle que el desplazamiento forzado es un delito. Así se encuentra tipificado en nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Penal, nuestra Carta Constitucional, incluso en diversas sentencias de las altas cortes. Está considerado el desplazamiento forzado, está tipificado como un delito que atenta contra la autonomía personal. Asimismo, a la luz de los derechos humanos, el desplazamiento forzado es considerado un crimen de lesa humanidad. Así se encuentra tipificado, se encuentra establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 7, considerado un crimen de lesa humanidad. Pues bien, el desplazamiento forzado se da cuando las personas son obligadas a salir de su territorio, a abandonar sus hogares, a abandonar a sus familias, a desplazarse de un lugar a otro. Por lo general, esto ocurre con los campesinos, con las comunidades indígenas, con los afrodescendientes, que son obligados a salir de sus territorios y emigrar, por lo general, a la urbe, por causa de los conflictos que se presentan dentro de sus territorios, por violaciones a los derechos humanos, por violaciones que atentan contra la integridad de su vida y la de su familia, por miedo, por físico miedo, por abandono del Estado, son obligados a desplazarse y a salir de sus territorios. Pues bien, este fenómeno ha hecho historia a lo largo de nuestra historia, de nuestro país. Podemos encontrar, si nos vamos un poco más atrás, por allá en la década de los 40, de 1946 a 1953, cuando ocurrió la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que se presentó este fenómeno de guerra entre los dos partidos políticos predominantes de la época, los únicos dos partidos que habían en la época, como era el Partido Liberal y el Partido Conservador, que hubo esa disputa por el control y por el poder que hizo que miles de familias, de personas, fueran desplazadas de sus territorios, que hubiesen migrado incluso de una región a otra para poder preservar su vida. Así, el desplazamiento forzado, el desplazamiento ha hecho carrera a lo largo de la historia de nuestro país. Este factor, este fenómeno, ha tenido diferentes razones y causas para que se dé el desplazamiento forzado en nuestra querida patria. Asimismo, ha habido muchas razones que han ocasionado que se dé este fenómeno. Han habido razones militares, razones económicas, razones de poder, de tener control, pero principalmente el control del territorio. Ha hecho que los grupos que se enfrentan, que se encuentran al margen de la ley, para tener un control del territorio y la parte económica, específicamente esto va muy ligado a los cultivos ilícitos, esto va muy ligado a querer ostentar el poder y ha hecho que estos grupos, la familia de estos grupos, al margen de la ley, que han hecho y que han ocasionado esta serie de desplazamientos, que sus familias se apropien de las tierras, o en su defecto que las personas, en aras de tratar de perseverar su vida, de preservar su vida, pues vendan a precios irrisorios sus terrenos. Y esto lo han aprovechado algunos que se han quedado hoy en día en pocas manos el control de la tierra. Este fenómeno ha hecho que Colombia sea uno de los países donde más se presenta este fenómeno. Podemos encontrar ahorita, a raíz de el famoso proceso de paz que se dio, cuando creíamos que ya este fenómeno podía superarse, que ya de pronto que las personas podían retornar a sus territorios, ha sido lo contrario. Podemos ver que últimamente, en los primeros meses de este año de 2018, incrementaron los desplazamientos por los conflictos en las diferentes regiones, casi que en más de un 60% de los ocurridos en 2017, lo que significa que este es un fenómeno de nunca acabar. Podemos encontrar
que el gobierno ha hecho inmensos esfuerzos a raíz de este proceso de paz que se dio y que se dio para la historia en nuestro país. Pero resulta que las cosas no han salido como de pronto fueron planeadas o como se preveían o como de pronto fuera el querer y el sentir de nosotros los colombianos. Podemos encontrar que el gobierno ha tomado una serie de medidas para poder retornar a las personas a sus territorios. Pero resulta que las medidas que han tomado no han sido suficientes, porque encontramos que han habido diversos programas. Podemos hablar del Plan Retorno que ha implementado el gobierno nacional a raíz de los desplazamientos que se dieron por causa de los paramilitares, a raíz del conflicto que se presentó, donde los desplazados fueron los campesinos, las personas que estaban en medio de la guerra, que estaban en medio de los grupos al margen de la ley, que no podían tomar partido con uno u otro bando. Entonces fueron masacradas sus familias y los que quedaron les tocó huir. Voy a citar un caso particular que ocurrió acá en el departamento del Cesar, en un corregimiento de un municipio llamado Pueblo Bello, el corregimiento de Minas de Iracal, donde en esa región, donde en ese sector, por ser un camino o una zona estratégica, un corredor estratégico hacia las sierras y un corredor estratégico que tenían los grupos insurgentes al margen de la ley para cometer sus delitos como secuestro, para cometer atentados, para cometer hurtos, fue victimizada esa población y fueron considerados como zona roja. ¿Qué ocurrió? Que en el año de 1989, año 2000 hasta 2007, ocurrió una serie de crímenes, una serie de violaciones a los derechos humanos, donde fueron asesinadas más de 80 personas y donde fueron desplazadas de ese solo territorio alrededor de 250 familias, donde le fueron vulnerados todos sus derechos fundamentales, todos los derechos humanos, crímenes, violaciones sexuales, desapariciones forzosas, falsos positivos, asesinatos múltiples, masacres fueron perpetradas en esta zona del país. Allí las personas fueron desplazadas, fueron desarraigadas de su terruño. ¿Y dónde vinieron a parar? A las zonas marginales de Valledupar, en estado de mendicidad, en estado de abandono total. Pues bien, el gobierno a través de sus políticas públicas, cuando hubo el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, eso fue a raíz del año o a principios del año 2006, las personas, pues el gobierno implementó una serie de medidas de reparaciones a las víctimas y implementaron un programa que se llamó el Plan Retorno. Pero ¿qué ocurrió con este Plan Retorno? Las personas fueron revictimizadas, intentaron llevarlas nuevamente a sus lugares, a su territorio, pero en ello, ¿qué encontraron? Que no encontraron las condiciones mínimas y dignas para poder retornar y restablecer sus vidas allí, en esos lugares. Estas personas fueron revictimizadas por la falta de políticas públicas, falta de escuelas, faltas de vías, faltas de carretera. Es más, a la época se encuentran niños analfabetas, los que decidieron quedarse porque no tenían otra alternativa. Por lo que vemos que las políticas públicas que ha implementado el gobierno para desarraigar este flagelo, este fenómeno que se ha presentado en Colombia, han sido insuficientes. Han sido insuficientes porque no han sido efectivas, porque no han dado los resultados esperados, porque las personas viven sumergidas en el dolor, porque no se les ha reparado. Podemos encontrar de que hay cosas que son irreparables, la vida es irreparable, pero por lo menos darles unas condiciones dignas a esas personas que han sido desplazadas, desarraigadas de sus respectivos territorios. Colombia, pues lamentablemente se necesitan políticas públicas que puedan defender actuación del Estado principalmente, que el Estado se comprometa a salvaguardar la vida, honra y bienes de las personas. Mientras esto no suceda, difícilmente podrá haber en Colombia una paz duradera. Esperamos que se tomen medidas que conlleven a que pueda haber una paz efectiva y duradera en nuestro país. Colombia de verdad que lo necesita. Esperamos que
con esta explicación que damos sobre el desplazamiento forzado, podamos abrir los ojos y podamos nosotros entender que este es un fenómeno que no solamente atenta contra las personas que han sido desplazadas, porque esto trae consigo una serie de delitos, una serie de violaciones a los derechos de las personas, inestabilidad social y, por ende, una inestabilidad del Estado. Muchas gracias.